culto de oración. Queremos dar también la bienvenida a todas aquellas personas que se unen a través de las redes sociales para orar juntos, para tener este tiempo delante de la presencia del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Hemos empezado orando desde las 5 de la mañana y continuamos orando. Continuemos orando, hermanos y amada iglesia. Tenemos un Dios increíble y un Dios todopoderoso. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Eres invencible, eres todopoderoso. Amén. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla.
de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenas noches, amada iglesia. Damos gracias a Dios por permitirnos acercar al trono de su gracia, y la mejor manera es alabando y glorificando su santo nombre, sabiendo que Él es generoso, donde recibimos su compasión y bondad, y porque con amor eterno nos ama. Buenas noches, hermanos. Acompáñenme a leer esta porción de la palabra en Salmos capítulo 91, versículos del 10 al 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Vamos a dar inicio al primer bloque de oración por la familia. El primer motivo es para que los padres ejerzamos autoridad y no autoritarismo con nuestros hijos, mostrándoles nuestro amor en la ternura de Cristo. El segundo motivo, para que como padres no nos descuidemos de la vida de nuestros hijos y les enseñemos a ser disciplinados. El tercer motivo, porque como padres anhelemos ver a nuestros hijos en una relación íntima con Cristo y sean adoradores de Dios. Y el cuarto motivo, oremos porque Dios envíe a sus ángeles a que protejan a nuestros hijos en su levantarse y acostarse. Oremos, hermanos.
Acompáñame a orar. Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias por este tiempo de oración y porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque eres nuestro sustentador y por dar sentido y propósito a nuestras vidas, porque tu palabra nos dice que nos das fuerzas y nos guías por el mejor camino, porque así eres tú, que puedo cruzar por lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Nos guías por el buen camino y nos llenas de confianza. Así nos acercamos a ti, amado Dios, para agradecer tu intervención en cada una de las necesidades que tenemos cada uno. Las entregamos en tus manos, porque con los ojos de la fe vemos que estás obrando a favor de aquellos por quienes te pedimos. Tú conoces nuestras necesidades más profundas y en tu bondad tú nos sostienes. Ponemos estos motivos en tus manos para que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Oramos así en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos orando, hermanos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Estamos entrando al segundo bloque de oración y en este bloque estaremos orando por sanidad. Pero antes, acompáñenme a buscar un texto bíblico que está en Mateo 10, versículos 7 y 8. La palabra de nuestro buen Dios nos dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Confiamos en su palabra y también en cada una de las promesas que el Señor nos da, porque sabemos que el Señor las cumple. Hermanos, estemos orando por los siguientes motivos de sanidad. El primer motivo, oremos porque el gobierno provea de instrumental y equipos adecuados para una atención óptima en los hospitales públicos. También estamos orando por los médicos y personal de salud de los centros hospitalarios. Que Dios sea cuidando de cada uno de ellos. Oremos también por sanidad divina para todas aquellas personas que tienen enfermedades terminales. Que el Señor los esté sanando. Y por último, oremos por sanidad por los diferentes hermanos de nuestra iglesia, por Gaby García, Pati Portillo, Flor Charaja, Sarita Mesita e hijo, Walter Delgado, André Maló, Jackie Canales, Caris Canales, Ruth Cáceres, Lucio Martínez, Sofía Zapana, Enriqueta Chiquia, Jairo Panduro, Rocío Rojas, Jenny Menéndez y Antonieta García. Hermanos, estemos orando por estos.
queremos dejarte, Señor, todas estas peticiones de sanidad, Señor, para que tú estés respondiendo conforme, Señor, a tu divina voluntad. Ayúdanos a esperar, Señor, confiados en tu promesa, en tu palabra, Santo Dios. Y gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Abre nuestro entendimiento día a día, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón a esta palabra, Señor, que vamos a recibir también, Señor, en esta noche, Santo Dios. Gracias, Señor. La gloria y la honra sea tu santo nombre. En el nombre precioso de mi Señor Jesús, oración. Amén. Sigamos, hermanos, con este tiempo de alabanzas. Que Dios les bendiga. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Muy buenas noches, hermanos. Seguimos con nuestros bloques de oración y esta noche queremos orar por nuestro país. Y para ello vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios 8 del 15 al 16. Nos
hace recordar: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. El Señor nos manda que debemos de orar por nuestro país, por nuestra ciudad también, ¿no? Entonces tenemos 4 motivos de oración y vamos a orar primeramente por una economía estable y confiable para nuestro país. Segundo motivo, vamos a orar por el gobierno y el gabinete para que puedan trabajar en unidad por el bien de nuestra nación. Como tercer motivo, vamos a orar por las fuerzas policiales y el gobierno para que puedan coordinar para crear planes de seguridad ciudadana, ¿no? Que haya un trabajo en equipo y que puedan luchar, ¿no? Por los planes de seguridad en nuestra ciudad, en nuestro país, porque ahora vemos que hay tanta incertidumbre en ello. Muy bien, sigamos con el cuarto motivo, y es pedir por la paz y la misericordia para nuestro país, para que sea Dios sacando a la luz toda corrupción en toda esfera política, ¿no? Y que también pues pidamos perdón a Dios por no tomarlo en cuenta en nuestros planes, ¿no? Como país. Muy bien, entonces vamos a dividirnos y vamos a repartir en la familia. Cada integrante puede coger un motivo de oración y así juntos en familia estar orando.
Amados hermanos, ahora vamos a concluir orando. Bendito Señor, gracias porque tú nos llevas a orar por nuestro país. Gracias Señor porque ya te hemos pedido por nuestros gobernantes, nuestro país Señor, por cada ministro Señor, por cada la seguridad ciudadana también Señor, lo hemos puesto en tus manos Señor amado, por el gobierno y el gabinete, también lo hemos dejado delante de ti Señor. Ahora te clamamos Padre para que pongas Señor y nos ayude Señor a tener paz en medio, Señor, de todas estas situaciones difíciles que de una u otra manera como país se está pasando, Señor. Pero sabemos, Señor, que nuestra confianza, que nuestra esperanza segura está en ti, Señor. Gracias porque los gobernantes, los políticos podrán pasar, pero tú, Señor, no pasas, tú permaneces para siempre. Y en ti está nuestra esperanza, Señor. Gracias porque sabemos que si ponemos nuestro país en tus manos, Señor, tú harás tu perfecta voluntad. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado así, Señor. Amén. Sigamos orando, hermanos amados. Que Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Para nosotros es una bendición estar nuevamente esta noche con ustedes en este cuarto bloque de oración. Permítanme leerles la palabra de Dios en 1 Corintios 1:10, que dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Buenas noches, hermanos. Ahora veamos los siguientes motivos de oración. El primer motivo es por el compromiso del liderazgo de todos los hermanos en el crecimiento y evangelización. El segundo motivo, porque como iglesia seamos celosos en guardar la sana doctrina y las prédicas de este mes nos ayuden en este propósito. Tercer motivo, para que la iglesia de Arequipa reaperture el templo para la asistencia presencial como pueblo de Dios. Cuarto motivo, por la próxima campaña de donación de sangre, a realizarse el 6 de noviembre. Dios nos ayude en la organización. Oremos, hermanos.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, que permites que podamos reunirnos como iglesia, Señor, y alabarte, Padre bendito, y elevar a ti estas peticiones, Señor. Escucha nuestro clamor, Señor bendito. Ten misericordia de nosotros, Señor amado. Escucha estas peticiones que hacemos desde el fondo de nuestros corazones, Señor. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice el liderazgo, Señor bendito. Bendice a todos los miembros de nuestra iglesia, Señor amado. Pedimos por todos ellos que los sigas cuidando, Señor, en este tiempo de pandemia, Señor. Que cuide su salud y sus vidas, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, por esta noche y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, amada Iglesia del Señor. Un gusto poder saludarles en esta oportunidad. Vayamos de lleno a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos para esta noche. Para ello invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, los versos 1 al versículo 18, que dice así la palabra del Señor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que había sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, porque las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás tú salvo y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Padre bueno, te damos gracias en esta noche, pedimos tu dirección y tu guía, y que tú puedas hablar a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche, queridos, queremos hablar Pedro en defensa de la gracia de Dios. Como todos sabemos, el capítulo 11 muestra a los hermanos, al concilio, realmente haciendo la interrogación al apóstol Pedro por el hecho de que él había entrado a comer, a posar a casa de Cornelio. Y lo que se había escuchado, lo que se había oído, era que estos gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero como Pedro era judío y también los demás hermanos eran judíos,
había cierto cuestionamiento, pero no entendiendo realmente lo que el Señor estaba haciendo y estaba manifestando. Es por eso que en esta noche, queridos, queremos hablar acerca de la defensa que hace Pedro realmente, o simplemente cómo Pedro muestra lo que es la gracia de Dios también en este caso para los gentiles. En primer lugar, Pedro es llamado a rendir cuentas. Si podemos mirar en la versión Nueva Traducción Viviente, vamos a mirar Hechos capítulo 11, el versículo, los primeros 3 versos, que dice así, en versión Nueva Traducción Viviente: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Ahora, es importante, queridos, entender aquí 2 verdades. La primera, por lo que ellos habían escuchado. Como dice el texto, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Ahora, ¿qué nos conlleva, queridos, a nosotros? Todos sabemos que cuando el poder de Dios obra, hay mucha gente que lo reconoce y hay mucha gente que testifica del poder de Dios. Y en este caso no era lo contrario. En este caso, aquella gente había escuchado el poder de Dios, había escuchado del obrar de Dios en Jope, en Cesarea. Y eso es importante. Ahora, nosotros tenemos que entender también una gran verdad. Y esa verdad tiene que ver con el hecho de que la manifestación del poder de Dios también llegó a casa de un gentil. Es decir, lo que observamos es que Dios no hace acepción de personas, que el Evangelio es para todos, mis amados. Y aquí el apóstol Pedro simplemente muestra y comparte lo que había acontecido allí. Entonces, los hermanos, los líderes, habían escuchado que Pedro había ido a ese lugar. Y como dice el capítulo 10, versículo 28 en adelante, nos muestra realmente que Pedro se queda unos días ahí, no solamente para compartir con ellos, sino también para enseñarles acerca de las buenas nuevas. Y eso es importante que entendamos, porque nosotros estamos para compartir, testificar de las buenas nuevas del Señor. En segundo lugar, no solamente había llegado a oídos de los líderes en la iglesia lo que el apóstol Pedro había hecho cuando fue a casa de Cornelio, sino también que por ser el judío, él recibió crítica. Por eso el versículo 2 y 3 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. En otras palabras, vemos de alguna manera que también dentro de la iglesia había todavía un concepto acerca de que simplemente el evangelio o las buenas nuevas debería ser solamente para judíos y no para gentiles. Y lo más interesante es que aquí nosotros podemos evaluar que había creyentes, pero que todavía tenían su trasfondo de judaizantes. Y eso nos conlleva realmente a mirar y pensar en el hecho que los judíos, en este caso estos hermanos, no estaban mirando la promesa que el Señor Jesucristo estableció de ir y predicar y llevar la palabra de Dios desde Jerusalén hasta lo recóndito de la tierra. Pero no solamente está hablando hacia los judíos, sino hacia toda persona. Ellos tal vez no estaban entendiendo esta verdad. Y aquí empieza el cuestionamiento al apóstol Pedro. Ahora, en segundo lugar, lo que nosotros podemos mirar es la defensa que hace el apóstol Pedro. Vamos a ver tres cosas importantes. En primer lugar, él comparte su experiencia.
versículo 4 al versículo 10, nos dice lo siguiente: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez dijo: que lo que Dios limpió no llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Simplemente, queridos, el apóstol Pedro aquí está narrando cómo empieza los acontecimientos, porque él estaba ante el concilio, él estaba siendo interrogado. Y uno se preguntará, ¿pero interrogado por algo precioso que había acontecido? Pues a veces, queridos, simplemente nos enfocamos no en lo maravilloso que ha acontecido, sino en detalles, sino en cosas que a veces no vienen al caso. Esa situación muchas veces puede pasar en la iglesia de Cristo. No nos enfocamos en el obrar de Dios, sino en detalles que a veces tienen que ver con coordinaciones y otras cosas más, descuidando o dejando de ver realmente lo grandioso del poder de Dios que está haciendo o que está obrando. Algo interesante, ¿sabe? Aquí se muestra al apóstol Pedro que él estaba en Jope y él estaba orando, dice la palabra de Dios. Y como Pedro era judío, el Señor le muestra una visión, y en esa visión ve un lienzo que desciende, en el cual ese lienzo estaba lleno de animales que no era lícito para un judío, obviamente señalado en el libro de Levíticos que no deberían comer. Y para un judío estos animales mencionados eran animales inmundos, animales que no deberían ellos consumir. Sin embargo, Pedro no estaba entendiendo que esa figura, que ese lienzo estaba representado en lo que iba a acontecer a continuación, que es que unos hombres vendrían a verle para que él fuese con ellos y vaya a la casa no de un judío, sino de un gentil, y comparta en esa casa, es decir, la casa de Cornelio. Y ahí tenía él que compartir, hablar de las buenas nuevas. Por eso es que el Señor, cuando le dice mata y come, en otras palabras, relaciónate, no rechaces a los gentiles, porque él como judío realmente tenía un poco de distanciamiento, y aparte judíos y gentiles no se mezclaban, porque el judío consideraba al gentil como perrillo, es decir, como alguien sin valor ante Dios. Pero Pedro aquí se da cuenta de que el gentil también entra en la promesa de Dios, y eso es importante que nosotros podamos entender, mis amados. En segundo lugar, el propósito de Pedro en la casa de Cornelio. Miremos los versículos 11 al 14, que dice: y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es interesante, queridos, porque aquí se ve que Pedro, después de que él había visto el lienzo, iba a llegar 3 hombres a buscarlo para llevarlo ¿a dónde? A la casa de Cornelio, como ya hemos visto el miércoles pasado.
Y lo interesante aquí, queridos, es que él está narrando el hecho con detalles. ¿Para qué? Para que estos hermanos que no habían visto, que no habían conocido lo que había acontecido, supieran realmente cómo era el Señor, cómo era el Espíritu Santo que estaba diciéndole a Pedro que tenía que ir a ese lugar. Y eso es importante que entendamos, mis amados. ¿Por qué? Porque el creyente, porque el Hijo de Dios tiene que moverse siempre direccionado por el Señor, porque Dios lo está llevando. ¿Para qué? Para que comparta las buenas nuevas. ¿Eso qué significa? Que tú y que yo estamos puestos en esta vida para llevar nuevas noticias o noticias realmente de salvación, noticias que tienen que ver con lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. Es por eso que es importante, mis amados, que entendamos dónde está nuestro corazón y hacia dónde el Señor nos está moviendo, que nosotros podamos conllevar, ser emisarios, ser aquellos heraldos de su palabra, que la transmitamos realmente el lugar donde Dios quiera que vayamos, porque hay gente necesitada, como lo fue este hombre Cornelio, que él era un hombre piadoso, dice la Biblia, pero no conocía de Dios. Y es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque el verso 14 aquí lo reafirma cuando dice que Pedro llevaría palabras por las cuales él sería salvo y toda su casa. En otras palabras, ¿hablamos de qué? Hablamos del plan de salvación, hablamos de Jesucristo, queridos. Hablamos de Efesios 2, versículo 8 y 9, que nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O también lo que dice Juan 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, lo que nosotros podemos encontrar aquí, que esas palabras eran palabras de vida eterna, eran palabras que iban a afectar la vida de Cornelio y de la gente que estaba reunida con él. Eso es importante que entendamos. Pero también, en tercer lugar, se produce el segundo Pentecostés. Muchos, queridos, hablan, muchos comentaristas, muchos teólogos y muchos escritores denominan a lo que aconteció en la casa del Cornelio como el segundo Pentecostés. Es decir, el primer Pentecostés que ocurrió hacia los judíos, ahora ocurre lo mismo, ocurre con los gentiles. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que realmente ellos, cuando fueron investidos, cuando fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo, también comenzaron a hablar en nuevas lenguas y comenzaron a glorificar a Dios. Es por eso que dice, versículo 15 al 17, dice lo siguiente: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en Jesucristo, ¿quién era yo?, dice Pedro, para impedir que esto aconteciera. Queridos, aquí se ve el obrar de Dios, se ve la misericordia de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que alegrarnos, porque también el Evangelio, porque también el poder de Dios ha llegado a nuestra vida. Y nosotros nos gozamos en ese sentido. Pero hay gente que no conoce de Dios, y Dios nos está impulsando, querido, a que podamos alcanzar a esa gente. Por eso Dios también te dice a ti y a mí que hay gente que no le conoce aún, y que nosotros, que ahora tenemos el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que compartir con otras personas. Y en tercer lugar, vemos la admisión de los creyentes gentiles. Verso 18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En otras palabras, querido, ellos se dieron cuenta de que era Dios dirigiendo todo esto, y que no era el impulso de Pedro simplemente a ir a un hogar que era gentil.
sino era Dios moviendo a Pedro y también a sus acompañantes. Por eso tenemos que dar gracias a Dios, sabiendo que la obra es de Dios, que Dios es quien mueve nuestra vida y que Él nos impulsa. Así que, mis hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Entendamos realmente que tenemos una misión, y esa misión es de llevar la palabra del Señor a todo lugar. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Saludos, queridos hermanos. A continuación, los anuncios de la iglesia. Este sábado 23 no te pierdas la conferencia virtual Inteligencia Espiritual, a cargo del apologista Pedro Gismondi. Conectémonos vía Zoom y Facebook Live a las 7:30 de la noche. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Colosenses 4:2. Vamos a conectarnos también este domingo 24 a mediodía en nuestro ayuno y oración. Conectémonos vía Facebook Live y vía Zoom. Misiones, esperanza para el mundo de hoy. Tenemos también este 14, 24 y 28 de noviembre las conferencias misioneras con los temas Misiones y la realidad actual, siendo inclusivos en la realidad actual y comprometidos con la realidad actual. Seamos parte de la solución. Para los más pequeñitos de nuestros hogares, el domingo 31 de octubre a las 4 de la tarde, resplandece como luz en la oscuridad. Tenemos dinámicas, juegos, canciones, sorpresas y mucho más en nuestro Alianza Kids. Te esperamos. Vamos a conectarnos por el Zoom Facebook. El jueves 30 a las 7:30 de la noche tenemos nuestra reunión juvenil a cargo del pastor Wilson Ferrante. Despertar. Únete a nuestra campaña de donación de sangre, el Donatón 2021, el día 6 de noviembre desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30 de la noche, en la avenida Goyeneche, número 314, unidos en Dios como una sola familia. Los requisitos: edades de 18 a 60 años, un peso mínimo de 55 kilos, no tener en ese momento ningún síntoma de resfrío, ¿no?, por el COVID. Si tuvo COVID, debe haber transcurrido mínimo 3 meses. No ayuno, venir tomando líquidos jugosos. Eso es todo, amados hermanos, con respecto a los anuncios. Que tengan una bonita noche. Dios los bendiga. Vamos, iglesia, después de este hermoso tiempo escuchando su palabra, ¿le parece si terminamos cantando de la libertad que Dios nos ha regalado en aquella cruz? Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
libre en verdad. Al que dijo hacer libre, es libre en verdad. Al que dijo hacer libre, es libre en verdad. Al que dijo hacer libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hemos llegado al final de nuestro culto de oración. Hemos podido interceder unos por otros. No nos vamos de la presencia del Señor. Sigamos en esta labor de orar por nuestras necesidades y también como iglesia. Qué precioso es orar. Qué precioso es estar en la presencia del Señor. Y todos involucrando, rogándole al Señor por nuestras necesidades. Amados hermanos, también quiero recordarles que este domingo, a partir de las 12, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, tenemos nuestro ayuno. Separa tu tiempo y estemos juntos orando a nuestro buen Dios. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones.